es parte de, se podría decir, parte de las evidencias académicas, profesores. Lo subo a mi canal de YouTube, es totalmente académico y se lo comparto a la coordinadora. Ya les informo, profesores, que pues subo estos videos al canal de YouTube, profesor Enrique, profesor Juan Carlos. Claro que sí, doctor, sin problema. Ya por ahí tuve oportunidad de revisar en las plataformas los videos que suben, los tuve que abrir en YouTube y sin problema. Ah, excelente, muy bien. Sí, igualmente, sin ningún problema, doctor. Excelente, muy bien. Pues bienvenidos, apreciables profesores nuevamente. Una vez comentó un filósofo llamado Martin Heidegger. Martin Heidegger fue un filósofo, se podría decir, existencialista del siglo XX, fue protonazi. Él tuvo como novia a una filósofa que ahorita estamos viendo curiosamente la película con mi esposa que se llamó Hannah Arendt. Hannah Arendt fue una judía filósofa del siglo XX que huye precisamente del nazismo a partir de 1933. Ya se, ya se venía a venir precisamente el estado criminal, como muy bien comentó Hannah Arendt. Y Heidegger llegó a decir que repetir las cosas es volverlo a pensar dos veces. Entonces, ilustres profesores, si ven que repito muchas las cosas, es que lo estoy pensando muchas veces. ¿No? A eso me refería el argumento, ¿no, profesores? Muy bien, sí, sí, sí. Muy buen argumento. Totalmente. Voy a poner aquí mi cronómetro. Esta es la computadora de mi esposa, me prestó su computadora. Definitivamente algo que descubrimos es que el software de Zoom falla, tiene un fallo a lo mejor interno. Yo deduzco que como se ocupa gratuitamente, a lo mejor pusieron los ingenieros ese fallo como para decirte en pocas palabras, contrata Zoom. yo deduzco, ¿no? Entonces, ahorita pues me escuchan adecuadamente, nos vemos adecuadamente, entonces yo creo que vamos a dar ya inicio a nuestra segunda tertulia del día de hoy. Ya entregaron las primeras actividades, que ahorita lo vamos a revisar entre epistemología y metodología. Y la siguiente actividad que veo por ahí, que algunos ya se adelantaron, que me parece excelente, sobre el texto de Saliendo de la caverna de Hernán Lajá, este filósofo judío, doctor en filosofía. Tuve la oportunidad de conocerlo en la universidad. Él, pues, fue parte de mi formación en la maestría en filosofía. Entonces, yo creo y deduzco que esa es precisamente una de las aportaciones de esta lectura que ahorita la vamos a revisar. Recuerden muy bien que el riesgo de salir de la caverna es precisamente, no es nada fácil. Ahorita vamos a revisar un libro que se llama La Apología Socrática, La Apología de Sócrates. Es el primer libro que ustedes van a encontrar en el momento que quieran leer los diálogos de Platón. 36 diálogos que componen la obra, que ya les había comentado, ilustres profesores. El primer libro es La Apología. La palabra apología significa en griego defensa, la defensa. Podemos hablar de, es que soy apologeta educativo, es que soy defensor de la educación. Excelente, muy bien. Entonces, ahorita vamos a ver cuáles son los riesgos de salir de esa caverna. Hubo por ahí un educador africano del siglo V de nuestra era, que escribió las Confesiones, Civitates Dei, la ciudad de Dios, llamado San Agustín de Hipona, que él precisamente reflexionaba sobre el tema del conocer. ¿Se acuerdan que la lectura hablaba precisamente del tema del conocimiento, el tema precisamente de llegar a un cierta perspectiva certera de lo que es el mundo? San Agustín decía que entre más sabemos, más sufrimos. Es el argumento de San Agustín. La ignorancia, es decir, la ignorancia te da felicidad, decía San Agustín de Hipona. Y yo creo que, ilustres profesores, yo creo que entre más sabemos un poco, yo creo que sufrimos un poco más, ¿no? Yo creo que hay personas que se la pasan tranquilamente, etcétera. Ese es el argumento de San Agustín de Hipona, pero ahorita lo vamos a revisar detalladamente. Muy bien. Bienvenida, profesora Aide. Por ahí ya califiqué tu actividad, ya la enviaste. La primera actividad que fue precisamente de epistemología y metodología. El audio que me enviaste, profesora. Gracias.
Muchas gracias, profesor. Excelente, muy bien, profesora. Bien, ilustres profesores, sin más preámbulo, vamos a entrar nuevamente a esta segunda asesoría. Recuerden que nuestra materia es importante apostillar lo siguiente. Nuestra materia se divide en 14 semanas. Revisé el tema de las fechas de entrega y me comentaron nuestra universidad que no tiene un límite de entrega de cada una de las actividades, pero es importante, no lo olviden, que nuestra materia termina aproximadamente a mediados de junio, nuestra materia de epistemología y teoría del aprendizaje, como están divididos en 14 precisamente semanas. Entonces yo les dije que deben de entregar cada domingo una semana, una actividad, para que no llegue un momento que se atrasen tanto y todo se colapse y se convierta ya en un sufrimiento en vez de una satisfacción pedagógica, ¿no? Yo creo y deduzco que no somos masoquistas, profesores, ¿no? Dice que curioso, hablando de masoquismo pedagógico, hubo por ahí una escuela llamado Kepos. Kepos significa jardín en griego, y el fundador de esa escuela se llamó Epicuro. Epicuro, su principal argumento educativo es que todo es el placer. Entonces les decía a sus alumnos que tuvieran placer antes de entrar a clases para tomar una clase tranquilamente, decía Epicuro, ¿no? Yo creo que no somos epicureístas, ¿no? Ilustres profesores. Entonces así es, 14 semanas. Si es posible, y les dije, vayan entregando cada domingo las actividades y un servidor lo voy calificando. Yo creo que el día de mañana queda lista la segunda actividad, profesor Aide, profesor Juan Carlos, sobre saliendo de la caverna, ¿no? Entonces, vamos poco a poco, vayan organizando su tiempo, pero ahí está el lineamiento. No hay una fecha en plataforma, pero lo ideal es que entreguen cada domingo, ¿no? Cuando llegue ya la fecha de junio, ya prácticamente hemos terminado. Y no vamos a llegar ahí. Vamos a llegar un poco en la parte de filosofía para niños. Vamos a ver un poco de las abejas perdidas. Esa es una frase de Voltaire. Recuerden que Voltaire fue un filósofo del siglo XVIII francés, que por cierto fue a un bar por ahí, a una fiesta, y le tuvo un pleito terrible y lo golpearon en el bar. Y a partir de eso usaba una espada, traía arrastrando una espada para defenderse. Yo creo que en estos tiempos hay que defenderse un poco, ¿no? Una defensa personal. Voltaire fue el creador precisamente de la palabra las abejas perdidas, ¿no? Entonces, esta concepción precisamente de los niños salvajes lo vamos a revisar. Vamos a ver un poco la idea del psicoanálisis del siglo XX. Recuerden que hubo un médico llamado Charcot, francés, que empezó a utilizar el concepto de la hipnosis. No quiero meterme en estos temas porque yo soy filósofo, no soy especialista en psicología, pero he leído, por ejemplo, el concepto de el malestar en la cultura de Freud, Totem y Tabú, pero del punto de vista filosófico. Entonces, Charcot realizaba hipnosis. El joven Freud se interesó por eso y empezó a investigar. A eso le llamaban anteriormente la segunda mente, que se va a convertir en el aparato psíquico, que ahora conocemos como el inconsciente. Todas esas ideas que existe no desaparece totalmente, está ahí vigente. Y como muy bien comentó el filósofo alemán Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, llegó a decir que no confiemos tanto en los recuerdos, decía Schopenhauer, porque los recuerdos nos pueden mentir, nos pueden engañar. ¿Cómo es posible, profesor, esto? Sí, porque a veces recuerden, cuando tenemos, y del punto de vista, cuando veamos ya el psicoanálisis, tenemos en nuestra etapa de la vida un proceso de sufrimiento, un proceso que nos genera desagrado. ¿Qué hace la mente? Genera un olvido voluntario, decía Schopenhauer. ¿Y qué se llena? ¿Qué llena ese recuerdo? De ideas falsas. Ahí está el argumento. Por lo tanto, uno pensaría que la memoria es tan certera como si fuera el semáforo de la Ciudad de México, pero me parece que no es tan certera la memoria. Hay que desconfiar un poco. Vamos a ver esa perspectiva.
Y por ahí está varios autores, Mateo Lippmann con La filosofía y el currículo, está José Barriento Rastrojo, este profesor de Harvard, que tuve la oportunidad de conocerlo, a Rastrojo, y vamos a ir viendo hasta ese momento. Por ahí escuché el audio de los profesores. Yo creo que la preocupación está más que vigente en saber organizar los temas educativos, el currículo escolar, la didáctica, lo que es también parte de la planeación. Todo eso es, al final de cuentas, organizaciones educativas, pedagogía. Y es importante también saber cómo se debe de llevar a cabo el aprendizaje. Vamos a terminar con una corriente. Claro, hay varias corrientes a partir del siglo XX con el concepto del constructivismo, que es una teoría epistemológica, pedagógica, que dice que la sociedad no determina todo lo que conoce una persona, sino lo determina el propio sujeto que quiere aprender. Ese es el constructivismo. Y uno de los representantes más ilustres fue este suizo biólogo que estudió psicología por necesidad, llamado Jean Piaget, que fue el creador de ese libro de la psicología del niño, que dice que, ¿se acuerdan que habíamos visto una escuela que estamos viendo? La escuela del racionalismo, que dice que existe ideas innatas, así le llamó René Descartes, que ahorita lo vamos a revisar, el filósofo francés del siglo XVII. Cogito ergo sum, decía René Descartes, pienso, luego existo. Esa idea se avienta al siglo XX y se va generando lo que se va a llamar el constructivismo epistemológico. Dice Piaget que todos estamos propensos a aprender, pero cada quien aprende de forma distinta con base a la herencia genética que me ha heredado mis padres. Ese tipo de herencia lo va a retomar un psicólogo de Harvard llamado Howard Gardner en su libro Las inteligencias múltiples del siglo XX. Es decir, las inteligencias múltiples es que todos abordamos un mundo distinto. Es decir, la percepción, el concepto, el aprendizaje va de la mano con base a la experiencia del sujeto, inteligencias múltiples. Y también va a surgir un médico canadiense llamado Howard Barrow, que fue el inventor de la educación basado en problemas. No sé si ustedes han visto la serie de Doctor House, esta serie famosa, donde lleva problemas muy complejos y se tiene que resolver. Pues precisamente se tomó de este canadiense llamado Howard Barrow, llevar problemas al aula para resolverlos juntos. Recuerden que el aula de clase a nivel epistemológico no necesariamente da respuestas, profesores. La escuela no necesariamente da respuestas. Debe también de enseñar a los alumnos a generar dudas, a preguntarse y sobre todo, ese es parte del camino de la propia filosofía, la duda metódica. Muy bien, profesores. Este es precisamente como el recalentado de esta segunda asesoría. ¿Quieren comentar algo, profesor Enrique? ¿Cómo vamos por ahí, profesor Aide? Nada, creo que todo bien. Ok, Sí, adelante. excelente, profesor. Muy bien, voy aquí a presentar, aprovechando una vez. eh, Vamos a ver aquí. Okay. Bien, vamos a revisar el libro que ya enviaron su tarea, que ya les califiqué. Epistemología, y dentro de esta materia de epistemología y teoría del aprendizaje, ya sabemos y ya podemos tener cierto concepto familiar que la epistemología precisamente sigue vigente. Por ahí se hablaba también de la flexibilidad neuronal, de la capacidad del cerebro de seguir aprendiendo. Recuerden que la escuela clásica antigua se creía precisamente que la propia educación terminaba a partir de los 30 años. Ya después de ahí ya no podía uno aprender, sino ibas recordando lo que ya habías aprendido, ¿no? Yo creo que tuviéramos perdido, ¿no? A esta edad tuviéramos algo perdidos. Pero sin duda sabemos que hasta el final de los días, muy bien comentó ese cuadro de Goya, que se llama
precisamente aún aprendo, ¿no? Esa persona ya muy antigua que está precisamente el lema de aún aprendo. Muy bien, vamos a revisar la lectura que ustedes ya revisaron en su totalidad. Bien, del profesor José Navarro, mexicano, doctor precisamente en ciencias, ha estudiado la parte de la administración y sobre todo la parte de la propia filosofía. Yo creo que fue pertinente esta lectura de la primera semana y vamos a ver qué dice el profesor. Recuerden que dentro del método científico hay dos posturas. Por un lado tenemos la teoría inductiva. La teoría inductiva fue inventado por Sócrates. ¿Qué significa esto? Que empiezas tu argumento con aspectos particulares, aspectos se podría decir, muy específicos en tu argumentación para irte a lo general. Eso es la idea inductiva. Y ya existió en el siglo XVII un filósofo inglés llamado Francis Bacon, que él fue el creador de la idea deductiva. ¿Qué significa esto? Que tu argumentación va a partir de lo general a lo particular. Por lo tanto, aquí en esta idea del profesor José Navarro, hacemos deducciones que él inicia con ideas inductivas. Parte precisamente con la idea que es epistemología, es una rama de la filosofía que estudia el conocimiento. ¿El conocimiento de quién? Del niño, del joven, del adulto. En esa parte precisamente que nos damos cuenta que el propio conocimiento se va actualizando. ¿Cómo aprende el niño? ¿Cómo aprende el joven? ¿Cómo aprende el adulto? Y eso es importante no perder de vista. Recuerden que antes de Juan Jacobo Rousseau del siglo XVIII, antes de Rousseau, hablamos, por ejemplo, de Juan Luis Vives del siglo XVI, Juan Pico de la Mirándola, el renacentista, se pensaba que el niño era un adulto en pequeño. Por lo tanto, a un niño se le trataba como si fuera adulto. Y de igual forma, un niño iba a las aulas de clase y estaba con los adultos. Y el niño decía, pues yo no entiendo qué tratan de decir, porque todo el discurso es un discurso para adultos, no un discurso para los niños. Entonces, muy bien comentó Emilio Durkheim, el sociólogo de la educación, francés del siglo ya XX, que fue el que generó la modernización de la sociología. Él dijo y se preguntó, ¿qué es la educación? Ah, la educación es todo lo que han hecho la gente adulta. No, ese es precisamente la descripción que hace Emilio Durkheim. Y tiene razón, vean ustedes cómo se le enseña a un niño o nuestros propios hijos. ¿Cómo queremos? Ah, quiero que tú compres, sí, pero tú le hablas desde tu estructura de adulto. ¿Por qué no hay que hablarle desde la estructura de un niño para que pueda comprender precisamente sus lineamientos generales? Eso es precisamente lo que nos brinda esta parte de el profesor Navarro y vamos a ver realmente qué expresó él. Muy bien, prosigo, profesores. Aquí es importante, por ahí estaba yo escuchando el audio de la profesora Aide, que en efecto hubo por ahí un educador presocrático, es decir, antes de Sócrates, que vivió en el siglo VI antes de Cristo. Él hizo una predicción y sí salió exactamente correcta, que se llamó precisamente, él hizo la predicción de un eclipse solar en el 585 antes de Cristo. Pero una noche iba caminando este joven educador filósofo y por ir viendo hacia el cielo se cayó un pozo y había una mujer ahí, una tracia, una joven tracia, y se empezó a reír y dice, eres un tonto, estás viendo lo que hay en el cielo y te olvidas sobre las cosas de la vida material, ¿no? Y desde ahí viene esa anécdota de este filósofo llamado Tales de la colonia de Mileto. Esa anécdota lo narra muy bien Diógenes Laercio, que fue un historiador del siglo I de nuestra era, donde narra precisamente la vida de los filósofos, a este ilustre que hizo una predicción de un eclipse solar en el 585. En esa fecha, a rajatabla, muchos han dicho que empezó la filosofía. Recuerden, no todo es filosofía, profesores, para empezar. No todo es epistemología, para empezar. Toda la vida cotidiana está determinada por
por conceptos. Por ejemplo, el concepto de la doxa. Doxa viene del griego clásico que significa sentido común. Sentido común. Vas tú, por ejemplo, en la calle y le preguntas a alguien, oye, dame la hora, voy tarde a mi trabajo. Ah, son tal hora. Perfecto. O vas y saludas al vecino, vas tú contestando el teléfono, haces cosas hasta mecánicas y luego te preguntas, Dios mío, ¿apagué la estufa o no? Ya no sé si apagué la estufa. Lo haces de forma mecánica que termina siendo una vida cotidiana. Eso es doxa. Pero cuando, por ejemplo, en vez de preguntarle al señor de la calle si la hora, qué hora es, le preguntas, ¿qué es el tiempo? Eso ya no es doxa, eso es epistemología. Cuando tú cambias el discurso sobre la forma de preguntar, en ese momento dejamos de vivir una vida cómoda, se podría decir en la parte del intelecto, y vamos caminando hacia el concepto del episteme. No todo es filosofía, no todo es educación, ni tampoco no todo es epistemología. Por lo tanto, la forma de hacer preguntas, la forma como se describe un aspecto, va de la mano precisamente con el concepto de si es doxa o es episteme. Recuerden que la doxa, el sentido común, es la fuente también de la ciencia, porque de dónde aprendemos, de dónde venimos, todos tenemos una genealogía, es decir, de dónde provenimos, de aldeas, de comunidades, de pueblos. Por ahí existieron varios educadores, pensadores que rechazan el concepto de la doxa, pero sabemos muy bien que ya a partir del siglo XX va a surgir lo que se le va a llamar la nueva escuela, donde se dice que la persona no llega en blanco al aula. Trae doxa, en efecto, trae sentido común, pero eso ayuda, curiosamente, para dar reafirmación al pensamiento. Muy bien, veo por ahí, profesor Juan Carlos, que ya estás en tu casa. Me da muchísimo gusto, profesor. Ya, muchas gracias, maestro. Ya estamos Ex- aquí. Excelente, sí, hay que cuidarse porque ahorita está algo, pues, un poco difícil. De hecho, ya ves que les platicaba a ustedes, profesores, un poco de doxa, no hace daño. Les platicaba precisamente que, creo que les platiqué, fui con mi esposa a vacunarme, me pusieron el Sputnik 5, me dio una fiebre terrible, terrible, y la vi cerca. Yo le dije a mi esposa, pásame un papel, hago mi testamento, ahorita te dejo mis libros. No tengo, un docente no tiene riqueza, no menos un filósofo en México. Pero sí, fue algo difícil esa parte. Bien, entonces, el autor, el profesor que revisamos esta semana que pasó, habla de los presocráticos, habla de Tales de Mileto, habla de Anaxímenes y Anaximandro. Anaximandro fue el creador de la palabra arge. Arge. La palabra arge significa en griego, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es el origen? Arge. ¿Cuál es el origen? Y yo creo que hacer esa pregunta ayuda precisamente a ahondar un poco en el concepto de la pedagogía, porque al final de cuentas recuerden que todos tenemos cierta perspectiva empírica, pero aquí lo importante es saber de dónde viene el arjé de las cosas. Yo creo que el arjé sería interesante preguntarse de dónde vino el COVID-19, ¿no? ¿Cuál es el origen, ¿no? El arjé del COVID-19, sin duda alguna. Bien, vamos caminando. Cualquier comentario que quieran hacer, profesores, adelante. Aquí en las primeras, en el primer artículo precisamente del profesor describe precisamente qué es la epistemología. Ya lo hemos revisado y yo creo que seguir comentando ayuda para reafirmar el concepto del pensamiento. Sin duda alguna, y aquí viene una pregunta rajatabla, ¿qué es el conocimiento? Y cuando hablamos de qué es el conocimiento, profesores, hay dos variables en esta palabra, a priori y a posteriori. A priori, ¿qué es a priori? Es todo suceso que es antes, todo suceso que es antes de la interacción del sujeto con el aprendizaje, a priori. Todo lo que existe antes
de ese aprendizaje a priori. A posteriori, todo lo que acontece después de ese aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno ya conoce, ya no puede seguir viviendo la vida como estaba viviendo antes. Les platico un caso. Yo tuve la oportunidad de dar clases a un grupo de pedagogas en una universidad y la señorita se encargaba de hacer el aseo en una empresa, pero tomaba clases de pedagogía. Estaba estudiando la carrera de pedagogía. Ella me llegó a decir, profesor, ya no sé de qué platicar con mis amigas. El lenguaje ya no es el mismo. Eso es precisamente el conocimiento a posteriori. Ya no es el mismo. De hecho, no podemos visualizar el mismo mundo. El mundo indistinto. Muy bien comentó Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas. El concepto del relativismo está también en el enfoque educativo, porque cada quien percibe el mundo de forma distinta. Muy bien. No te preocupes, profesora Aide. Sí, no te preocupes, profesora Aide. Con cuidado nada más. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, profesores? Profesor Enrique, profesor Juan Carlos. No, todo bien hasta el momento, muchas gracias. Ok. Igual todo bien, gracias. Ok, profesor. Excelente. Yo creo que vamos bien. Fíjense que la vez pasada me entró una angustia brutal. Fíjense que la palabra angustia significa apretado, angosto en latín. Angustia, apretado. Estaba yo apretado por el mentado internet, pero yo creo que las ideas ya están fluyendo adecuadamente hasta este momento. Estaba muy apretado, pero bueno, al menos ahí va poco a poco. Muy bien. Eso ya es el matiz. Prosigo, profesores. Bien. Aquí tomo una frase de uno de los, se puede decir, un educador que vivió precisamente en la época de Franco, el franquismo en España. Este filósofo educador español, pues fue mi tocayo, José Ortega y Gasset. Tiene por ahí algunos libros, La rebelión de las masas, Revista de Occidente, comentarios sobre el Quijote, etcétera, etcétera. Y precisamente aquí va de la mano con el concepto de cuál es la utilidad. Recuerda, profesor Enrique, que toda la ciencia tiene cierta utilidad, como por ejemplo tu carrera tiene una utilidad específica. Y por lo tanto, precisamente aquí va de la mano con el concepto de cuál es la utilidad de la filosofía, que aquí el autor dice que la filosofía es la madre de la ciencia, y en efecto, pero curiosamente muchos pues no le han visto cierta utilidad. Pues para empezar, la filosofía te ayuda a pensar mejor la vida. Eso es como una de las utilidades más sustanciales de la filosofía. Te ayuda a pensar la vida, no a mejorarla, ojo, no a mejorarla, ni a solucionar problemas. Te ayuda a pensar mejor la vida. Por eso es importante dentro del currículo escolar tener reflexiones precisamente tentativas y sobre todo aspectos que puedan ayudar para dar énfasis y sobre todo aspectos específicos y deterministas sobre lo que es el concepto de las ideas. Por lo tanto, lo que dijo muy bien Ortega y Gasset, eh, nada más sirve para vivir, ¿no? Entonces, yo creo que eso es precisamente esta parte de el concepto de la propia filosofía y muy bien nos comentó el profesor José Ortega y Gasset. Muy bien. Bien, profesores, ¿me escuchan? Sí, todo bien. Sí, sí, lo escucho, con mi red yo. Excelente, muy bien, profesores, muy bien. Ya creo que por ahí nos queda, a ver, vamos a ver. Ahí nos queda ya 9 minutos, ok. Muy bien, eso es lo que dijo el profesor José Ortega y Gasset. Y bien, prosigamos en esta tertulia. Bien, profesores, ¿tienen alguna duda, profesores, sobre las actividades que se van a entregar ya en las próximas semanas, profesores? Yo no sé si me permita, maestro, Adelante, adelante. entendiendo lo que nos comentó al inicio de esta conexión, entendiendo lo que nos comentó al inicio de la sesión, doctor, solamente corroborar Sí, referente a las entregas de trabajo,
en promedio tenemos que entregar una actividad a la semana. Es que la plataforma nos marca que son solamente 4 semanas de actividades y vienen, no sé, 3, 4 lecturas por semana. Entonces quisiera saber más o menos cómo estaríamos programando esa actividad, acorde a lo que usted nos dijo que terminaríamos más o menos por junio. Sí, en efecto, profesor Juan Carlos, un servidor junto con mi esposa terminamos ya lo que es el diseño instruccional de la materia y está dividida en 14 semanas. Ahorita todavía no está subida el resto de la información, ya lo va a subir el ingeniero para que complete ya las 14 semanas. Lo ideal sería, de hecho, no aparece fechas de entrega porque se pretende que el alumno ya a estas alturas ya muy elevado del conocimiento, ya por su cuenta se organice y entregue las actividades antes de la fecha final, que es aproximadamente en junio. Entonces, mi propuesta mía es que cada semana entreguen ustedes una actividad en la plataforma. Cada semana entreguen una actividad. Veo por ahí que ya enviaste la actividad que tocaría este domingo, que es la de Ran Lajá, saliendo de la caverna, profesor Juan Carlos. Me parece excelente, muy bien por eso. Sí, pero para que ustedes digan, ok, son 14 semanas, terminamos en junio, se tiene que entregar cada domingo una actividad, perfecto, entonces me iré organizando. Si quieren entregar así adelantados, adelante, yo los iré revisando y pues así es, profesor Juan Carlos. Ok, perfecto. Sí, más que nada para como lo dice usted, irnos organizando en tiempos, cumplir con las actividades académicas, sobre todo dar el tiempo necesario a las lecturas y como dijo usted, ¿no? Repetir las cosas para poderlas entender más. En ese sentido, creo que este enfoque hacia la filosofía personalmente me está gustando porque no tenía mucho contacto con él, con este tema, pero entenderlas y me estoy dando el tiempo, por ejemplo, las lecturas de esta segunda semana que está en la plataforma, las voy leyendo 2 veces, pues para poder analizarla mejor y sobre todo poder entregar la tarea con mejor calidad. Totalmente, profesor Juan Carlos, se trata de eso. Es decir, a lo mejor no seamos grandes filósofos como en su momento fue Hegel, el propio Wittgenstein, el filósofo de Cambridge. A lo mejor no seamos grandes filósofos, pero al menos sepamos filosofar, ¿no? Hacer el concepto de filosofar, preguntarse por las cosas que aparentemente es muy evidente, ¿no? ¿Cómo te atreves a preguntar esto si es muy evidente? Pues como muy bien dijo René Descartes, que ahorita lo vamos a analizar, de hecho lo comenta el autor de la primera semana, pues a veces la realidad nos engaña, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije que Hegel decía que los gatos de noche son pardos, ¿no? De hecho, por ahí hay una canción de Maná que habla sobre eso, ¿no? De noche todos los gatos, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, eso es precisamente el concepto, muy bien comentaste, profesor Juan Carlos, profesor Enrique. Se trata precisamente del concepto de filosofar, pero ahorita lo vamos a ir trabajando poco a poco. Bien, profesores, Sí, ¿quieren? nada más, Adelante. perdón, no sé si me perdí, pero para confirmar entonces, lo que está programado para esas 4 semanas que está dentro del programa, eso va a ser para las 14 semanas. Sí, O va a haber profesor. o va a haber algo adicional de lo que me dice, de lo que comenta que ya hicieron con su esposa. Sí, profesor Enrique, la información que ahorita está en la plataforma es un adelanto. Falta todavía subir un poco más de información, profesor Enrique. Van a sumar 14 semanas. Todavía falta más información. De hecho, hace como 4 días enviamos ya la actividad final con mi esposo y un servidor. Todo el diseño hecho ya para que el ingeniero le dé un vistazo y lo suba a plataforma. Entonces, esas sesiones que aparecen ahí no son esas. Falta más, profesor, hasta que se complete las 14 semanas. Ok. Entonces, digo, porque no he revisado las 4 semanas, ahorita revisé lo que es primera y segunda semana. Y en la Sí, primera y segunda semana tendríamos que haber entregado o tendríamos que entregar prácticamente 5 actividades, si mal no recuerdo. Lo que me dejaría entrever que la semana 3 y 4 estarían para las otras 14 o
Ya me quedó claro que se le van a agregar todavía horas. Sí, y sí, profesor. La idea es que eso, por ejemplo, la parte de mía de que ustedes entreguen una actividad cada semana, cada domingo, ese es como parte de mi cálculo que hago como profesor. No hay una fecha exacta que entreguen una actividad, profesor, por ejemplo, que diga, no, pues voy a entregar la actividad en mayo, todas las actividades, ¿no? Pero sería ya muy acumulativo todo. Entonces, esas actividades que están ahí van a ir ampliándose un poco más y la idea es que se entregue una actividad cada semana, ¿no? Dependiendo unidad 1.1, 1.2, etcétera, profesor. Ok. Ujú. Espero que me haya dado a entender, profesor Enrique. Sí, sí, sí. O sea, me queda claro nada más la duda que me surge y todavía no me queda muy claro. Sí. Yo creo que ya viendo todo el programa final que dice que ya lo diseñaron, ya veremos porque, sobre todo para ver las actividades, porque lo que le comento ahorita, por ejemplo, en estas 2 primeras semanas, nos habla de que tendríamos que haber entregado 5 actividades, cuando menos. Entonces, que esas 5 actividades quiero entender que están programadas para las primeras 5 semanas. Sí, exactamente, profesor. Cada semana no es que entregues en una semana 3 actividades. En una semana se entrega una actividad y la siguiente semana otra actividad. Está dosificado Ujú. precisamente hasta la fecha de junio, que terminemos ya las 14 semanas, el periodo del cuatrimestre, pues. Ok, de acuerdo, gracias. No, profesor Enrique, ahorita tomemos un receso, profesores, y retomamos otra vez esta idea, profesor. Es decir, para repetir un poco y pues ya que quede pues disuelto el problema, profesores. Ok, ¿Sale? gracias. Sí, ahorita Ok, nos vemos, profesores. 5 minutos. gracias. Sale, vale.